La información que estás a punto de escuchar es completamente real. No se trata de una historia inventada para asustarte ni de una leyenda urbana que ha pasado de boca en boca a lo largo de los años. Son datos respaldados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, obtenidos a partir de registros, estadísticas y estudios que se actualizan año con año. Lo que aquí encontrarás no es ficción, no es un relato de terror sacado de un libro ni una escena de una película, es la verdad cruda y comprobable sobre la relación entre ciertos animales y la muerte de miles de personas en el planeta. A menudo pensamos que los animales más letales son aquellos que asociamos con fuerza, velocidad o ferocidad. Imaginamos a grandes depredadores como leones, tigres o tiburones, criaturas que aparecen en documentales o en nuestras pesadillas, mostrando sus fauces y sus garras. Sin embargo, la realidad es mucho más sorprendente y, en algunos casos, desconcertante. Algunos de los seres vivos que más muertes provocan al año no tienen colmillos afilados ni musculatura imponente. De hecho, varios de ellos son tan pequeños que podrían pasar inadvertidos a simple vista. Y, aún así, su capacidad de acabar con vidas humanas supera con creces a la de cualquier depredador clásico. Las cifras que conocerás en este conteo no solo muestran la letalidad de cada especie, sino que también revelan algo inquietante. En muchos casos, la muerte no llega de forma inmediata ni espectacular. No siempre hay rugidos, emboscadas o persecuciones dramáticas. En la mayoría de estos casos, la verdadera amenaza radica en la transmisión de enfermedades, en el envenenamiento silencioso o en un encuentro fortuito que se convierte en tragedia. Esto significa que la amenaza real no siempre se puede ver venir, y que incluso en entornos que creemos seguros, el peligro puede estar acechando. Cada número, cada estadística, es el resultado de historias reales. Detrás de estas cifras hay familias que han perdido a un ser querido, comunidades enteras afectadas y profesionales de la salud que luchan contra brotes y epidemias. Hay lugares en el mundo donde el contacto con ciertos animales es parte de la rutina diaria, y aún así, el riesgo que representan es tan alto que basta un instante de descuido para que la vida cambie para siempre. El propósito de este recorrido no es infundir miedo irracional hacia los animales, ni mucho menos fomentar el rechazo hacia ellos. Todos los seres vivos cumplen una función dentro de su ecosistema, y en muchos casos, las muertes que provocan están relacionadas con la falta de prevención, la ausencia de acceso a atención médica o la convivencia inevitable en determinadas regiones. Comprender estos datos nos ayuda a tomar conciencia, a entender el alcance real de estas amenazas y a aprender cómo protegernos mejor. A medida que avancemos en este conteo, iremos del puesto número 10 al número 1. Comenzaremos con aquellos que, aunque peligrosos, provocan menos muertes en comparación con otros, hasta llegar al más letal de todos, responsable de cifras que resultan difíciles de imaginar. Puede que algunos nombres no te sorprendan, pero también habrá otros que te dejarán perplejo, ya que jamás pensarías que pudieran ser responsables de tantas muertes al año. Esa es precisamente la razón por la que este tipo de información es tan valiosa, rompe con las ideas preconcebidas y nos enfrenta a la verdad sin adornos. Prepárate para conocer datos que probablemente no habías escuchado antes. Te invito a mantener la mente abierta y a dejar de lado lo que crees saber sobre el mundo animal. La realidad, como verás, puede ser mucho más compleja, más inquietante y, al mismo tiempo, más fascinante de lo que imaginamos. Este no es un simple listado, es un retrato de cómo la naturaleza y los seres humanos coexisten, a veces de forma pacífica, y otras, con consecuencias mortales. Puesto número 10. El cocodrilo. Dentro del mundo animal,
Pocas criaturas inspiran un respeto tan inmediato como este antiguo depredador. Ha habitado la Tierra durante millones de años, prácticamente sin cambios significativos en su aspecto, lo que lo convierte en un verdadero fósil viviente. Desde las aguas turbias de ríos y pantanos, hasta las desembocaduras costeras y manglares, el cocodrilo ha perfeccionado el arte de la cacería paciente y precisa. No es un animal que gaste energía en vano. Su estrategia es simple pero letal: permanecer inmóvil, oculto bajo la superficie, hasta que la presa esté lo suficientemente cerca para ejecutar un ataque fulminante. El tamaño de un cocodrilo puede variar dependiendo de la especie. El cocodrilo de agua salada, considerado el más grande de todos, puede superar fácilmente los 6 metros de longitud y pesar más de 1000 kilogramos. Este monstruo reptiliano posee una fuerza en sus mandíbulas que pocos animales pueden igualar. La presión que ejerce al morder es tan extrema que, una vez que ha cerrado la boca sobre su presa, escapar se vuelve prácticamente imposible. Sin embargo, lo más temible no es solo su mordida, sino su técnica de combate conocida como la giro mortal. Una vez atrapada, la víctima es arrastrada al agua y el cocodrilo gira su cuerpo con violencia para desgarrar carne y huesos, o para ahogar a animales que no mueren de inmediato por el impacto. Aunque la imagen del cocodrilo suele asociarse con ataques a otros animales salvajes, cada año se registran cientos de ataques a personas. La Organización Mundial de la Salud, junto con autoridades locales en países donde habita, estiman que estos reptiles son responsables de alrededor de 1000 muertes humanas al año. La mayoría de estos incidentes ocurren en regiones del sudeste asiático, África y Australia, donde la población humana convive de manera cercana con estos depredadores debido a la necesidad de utilizar ríos y lagos para obtener agua, pescar o transportar mercancías. En muchos de estos lugares, la presencia de un cocodrilo no es una rareza, sino una amenaza cotidiana. El cocodrilo no ataca por capricho. Es un cazador oportunista, y si un ser humano se encuentra en el lugar equivocado y en el momento equivocado, se convierte simplemente en otra oportunidad de alimentación. Su velocidad en el agua es sorprendente. Aunque en tierra puede parecer torpe, es capaz de alcanzar velocidades cortas muy altas si la distancia con su presa es mínima. Dentro del agua, donde es prácticamente invisible, se desplaza con sigilo, aprovechando cualquier corriente o vegetación para permanecer oculto. Esta capacidad de camuflaje, combinada con reflejos precisos y una explosión de fuerza, es lo que lo hace tan peligroso. Históricamente, las comunidades ribereñas han desarrollado formas de coexistir con estos depredadores. Algunas colocan cercas improvisadas en las zonas donde recogen agua, otras utilizan embarcaciones especiales para minimizar el contacto. E incluso hay quienes han transmitido de generación en generación conocimientos sobre los lugares y horas más seguras para acercarse al agua. Sin embargo, ningún método es infalible. Un cocodrilo que haya aprendido a asociar la presencia humana con comida se vuelve aún más peligroso, ya que pierde parte de su instinto de evitar el contacto con personas. Además de su fuerza física, el cocodrilo posee una resistencia extraordinaria. Puede pasar horas, incluso días, sin alimentarse, esperando el momento perfecto para atacar. Su metabolismo lento le permite sobrevivir con muy poca comida en comparación con otros depredadores de su tamaño. Esto significa que no necesita cazar constantemente, lo que hace que sus ataques sean menos predecibles. Cuando lo hace, es con la precisión de un asesino experimentado, y en la mayoría de los casos, el ataque termina de forma fatal para la presa. La relación del ser humano con este reptil está marcada por el temor y el respeto. En algunas culturas, el cocodrilo es venerado como un espíritu guardián de las aguas o como símbolo de poder y supervivencia. En otras, es visto como una amenaza que debe ser controlada a toda costa.
Este doble papel refleja la complejidad de nuestra relación con la naturaleza. Por un lado, la fascinación ante una criatura tan antigua y resistente, y por el otro, la necesidad de proteger la vida humana de su fuerza mortal. Hay registros de ataques donde el cocodrilo ha sorprendido a pescadores, bañistas o incluso a personas que simplemente caminaban por la orilla de un río. Muchas de estas tragedias suceden tan rápido que no hay oportunidad de pedir ayuda. La víctima es arrastrada al agua y desaparece en cuestión de segundos. En algunos casos, el cuerpo no se recupera, ya que el cocodrilo lo mantiene sumergido para desmembrarlo y alimentarse más tarde. Estos relatos, aunque terribles, son parte de la realidad en las regiones donde la convivencia con estos animales es inevitable. Las estadísticas oficiales reflejan únicamente los casos reportados. En zonas rurales o remotas, es probable que existan ataques que nunca se registran, lo que significa que el número real de muertes podría ser mayor. El problema es que, a diferencia de otros animales peligrosos que se alejan de las áreas pobladas, el cocodrilo puede adaptarse a cambios en su hábitat y seguir acercándose a lugares donde encuentra comida con facilidad. Esto incluye a personas, ganado y animales domésticos. El cocodrilo ocupa el puesto número 10 en este conteo no porque sea menos mortal en términos de capacidad física, sino porque sus ataques son más limitados geográficamente y suelen concentrarse en regiones específicas del planeta. Sin embargo, cuando ataca, su tasa de letalidad es altísima. A diferencia de otros animales que hieren o transmiten enfermedades, el cocodrilo casi siempre termina lo que empieza. Por eso, en el imaginario colectivo, sigue siendo uno de los depredadores más temidos y respetados. En este punto del recorrido, ya queda claro que la lista que estamos desarrollando no se basa únicamente en lo que es más visible o popular, sino en datos sólidos que revelan dónde se encuentra el verdadero peligro. El cocodrilo es una máquina de cazar diseñada por millones de años de evolución, un recordatorio viviente de que la naturaleza no olvida cómo crear depredadores perfectos. Y aunque su puesto sea el 10º, para quienes han enfrentado su fuerza de cerca, es, sin duda, el animal más letal que jamás hayan visto. Puesto número 9. La tenia. A diferencia del cocodrilo, que inspira miedo por su tamaño, fuerza y apariencia, la tenia es una amenaza silenciosa que rara vez se ve, pero que puede acabar con la vida de miles de personas cada año. Este parásito, que pertenece a un grupo de gusanos planos, vive dentro del cuerpo de sus víctimas, aprovechándose de los nutrientes que consumen y, en casos graves, dañando órganos vitales. Su aspecto, aunque desconocido para la mayoría, es inquietante: un cuerpo largo, segmentado, sin ojos, sin boca visible, adaptado exclusivamente para sobrevivir dentro del sistema digestivo de otro ser vivo. La infección por tenia suele comenzar de manera inadvertida. En muchos casos, se produce al consumir carne de cerdo o res que no ha sido cocinada adecuadamente, o al ingerir alimentos y agua contaminados con los huevos del parásito. Una vez dentro del organismo, estos huevos eclosionan y liberan larvas que, dependiendo de la especie, pueden permanecer en el intestino o desplazarse a otros tejidos del cuerpo. Lo que empieza como una presencia casi imperceptible puede convertirse en una amenaza seria para la salud. Uno de los aspectos más peligrosos de la tenia es su capacidad para pasar desapercibida durante meses o incluso años. Muchas personas infectadas no presentan síntomas evidentes en las primeras etapas, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Mientras tanto, el parásito se alimenta, crece y produce miles de huevos que pueden salir del cuerpo y continuar el ciclo de infección.
En las zonas rurales o con acceso limitado a atención médica, esto se convierte en un problema de salud pública difícil de controlar. La enfermedad más grave asociada a la tenia es la cisticercosis, que ocurre cuando las larvas invaden tejidos como el músculo, los ojos o el cerebro. En este último caso, la afección se conoce como neurocisticercosis, y puede provocar convulsiones, daños neurológicos permanentes e incluso la muerte. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la neurocisticercosis como una de las principales causas de epilepsia adquirida en el mundo. El tratamiento es posible, pero requiere medicamentos antiparasitarios, antiinflamatorios y, en casos avanzados, intervenciones quirúrgicas. Las cifras estiman que la tenia provoca la muerte de alrededor de 2.000 personas cada año. Aunque pueda parecer un número bajo en comparación con otros animales de esta lista, es importante recordar que estas muertes son, en muchos casos, evitables. El problema radica en la falta de educación sanitaria, el acceso limitado a agua potable y la ausencia de controles rigurosos en la cadena de producción de alimentos. En muchas comunidades, el consumo de carne poco cocida es una práctica común, y la inspección de los alimentos es inexistente o insuficiente. Lo más inquietante de la tenia no es su velocidad para matar, sino su persistencia. Puede vivir en el interior del cuerpo humano durante años, reproduciéndose y afectando lentamente la salud de la persona infectada. Esto significa que el daño acumulado no siempre se percibe hasta que es demasiado tarde. A diferencia de un depredador que ataca y mata en cuestión de segundos, la tenia representa una amenaza que avanza sin ser detectada, debilitando poco a poco a su huésped. En regiones de África, América Latina y Asia, las campañas de prevención han mostrado avances significativos, pero erradicar por completo este parásito es una tarea complicada. Las medidas incluyen mejorar el acceso a agua limpia, promover una adecuada higiene personal, educar sobre la correcta cocción de los alimentos y controlar el sacrificio de animales destinados al consumo. Sin embargo, mientras existan condiciones de pobreza extrema y sistemas de saneamiento deficientes, la tenia seguirá encontrando un camino para propagarse. Este puesto número 9 nos recuerda que el peligro no siempre tiene forma de garras o colmillos. A veces, el enemigo es invisible a simple vista y actúa desde adentro, sin dar señales claras hasta que el daño es irreversible. Conocer su ciclo de vida, sus métodos de transmisión y sus consecuencias es fundamental para protegerse. La tenia, pequeña en apariencia pero devastadora en sus efectos. Puesto número 8. La lombriz intestinal Ascaris. Este parásito, aunque no es tan conocido por su nombre, es uno de los más comunes y peligrosos en zonas con condiciones sanitarias deficientes. La Ascaris lumbricoides es un gusano redondo que vive y se reproduce dentro del intestino humano, causando una infección conocida como ascariasis. Su ciclo de vida es inquietante, los huevos ingresan al organismo a través de alimentos o agua contaminados, eclosionan en el intestino y las larvas viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. Desde allí, ascienden por las vías respiratorias, son tragadas nuevamente y regresan al intestino, donde crecen hasta convertirse en adultos que pueden alcanzar más de 30 centímetros de longitud. La infección por Ascaris es, en muchos casos, silenciosa al principio. Sin embargo, a medida que los parásitos se multiplican, comienzan los problemas: dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, tos persistente y, en casos graves, obstrucción intestinal. Esta última complicación puede ser mortal si no se trata a tiempo. Los niños son especialmente vulnerables, ya que una infección severa puede afectar su desarrollo físico y cognitivo.
Las cifras oficiales señalan que la ascaris provoca la muerte de aproximadamente 2.500 personas cada año. La mayoría de estas muertes ocurren en comunidades rurales donde no existe un sistema adecuado de saneamiento, y donde el contacto con suelos contaminados es parte de la vida diaria. Los huevos de este parásito son extremadamente resistentes y pueden sobrevivir durante meses en el ambiente, lo que facilita su propagación. Combatir a la ascaris no es sencillo. Requiere de campañas de desparasitación masiva, educación en higiene y mejoras en la infraestructura de agua potable y alcantarillado. Aún así, el ciclo de transmisión es tan efectivo que en algunas regiones la infección se considera casi inevitable en la infancia. Lo más alarmante es que, en muchas ocasiones, las personas infectadas no buscan atención médica hasta que los síntomas se vuelven graves, momento en el cual el tratamiento es más complicado y el riesgo de muerte aumenta. Este puesto nos recuerda que, al igual que la tenia, la ascaris es una amenaza que no se ve venir. Su peligrosidad radica en su invisibilidad y en la facilidad con la que se transmite. No tiene colmillos, no ataca con violencia, pero puede cobrar vidas de manera lenta y silenciosa, convirtiéndose en un enemigo difícil de erradicar. Los escorpiones son uno de esos animales que, a pesar de ser conocidos por casi todo el mundo, rara vez se entienden en toda su complejidad. La imagen más común que tenemos de ellos es la de un depredador nocturno, con su par de pinzas afiladas, un cuerpo segmentado que parece una armadura viva y una cola arqueada rematada en un aguijón venenoso. Sin embargo, detrás de esa figura temida, se esconde una historia evolutiva que se remonta a cientos de millones de años, un comportamiento meticuloso que combina paciencia y letalidad, y un conjunto de adaptaciones que los han convertido en algunos de los cazadores más eficientes del mundo animal. Hablar de escorpiones no es solo hablar de un animal peligroso, es sumergirse en la historia de la supervivencia en su estado más puro, en el lenguaje silencioso de los depredadores que han perfeccionado su arte a lo largo de eras enteras. Sobreviviendo a cataclismos y cambios drásticos que acabaron con miles de especies, pero que ellos resistieron con una persistencia casi imposible de imaginar. Existen más de 2.000 especies de escorpiones reconocidas oficialmente, y aunque su tamaño, coloración y hábitat pueden variar de forma impresionante, comparten una estructura corporal y un estilo de vida muy similar. Lo primero que llama la atención es su cuerpo robusto, dividido en el prosoma o cefalotórax, donde se concentran los órganos sensoriales y las pinzas, y el mesosoma y metasoma, que forman el abdomen y la cola. Sus pedipalpos, que parecen pinzas, no son meras herramientas para atrapar presas, sino instrumentos de precisión que pueden medir la fuerza justa para sujetar a un insecto sin que escape o para aplastar el exoesqueleto de un rival en un enfrentamiento. Sin embargo, la verdadera arma que les ha dado su reputación de asesinos silenciosos es su aguijón, un dispositivo de inyección de veneno que puede ser usado con una rapidez tan alta que resulta invisible para el ojo humano. El veneno de un escorpión no es una sustancia única, sino una compleja mezcla de neurotoxinas, sales y proteínas diseñadas para un objetivo muy específico: inmovilizar y comenzar a digerir a la presa incluso antes de que ésta muera. Lo más fascinante es que la composición química de este veneno varía entre especies, e incluso dentro de una misma especie puede adaptarse con el tiempo dependiendo de las presas disponibles en el entorno. Esto significa que un escorpión que vive en un desierto árido y caza principalmente insectos puede desarrollar un veneno con un efecto rápido sobre el sistema nervioso de esos insectos. Mientras que uno que viva en selvas húmedas y tenga acceso a pequeños vertebrados podría tener un veneno más potente y prolongado.
Algunos de los venenos más peligrosos para los humanos pertenecen a escorpiones de la familia Buthidae, especialmente especies como el Leiurusquinque striatus, también conocido como escorpión dorado de la muerte, cuyo veneno puede causar un dolor insoportable, convulsiones y, en casos extremos, la muerte. Pero el escorpión no es solo veneno, es estrategia pura. Son cazadores nocturnos que esperan inmóviles durante horas, camuflados entre rocas, arena o corteza de árbol, hasta que las vibraciones en el suelo les indican que una presa se acerca. Este sentido del tacto, potenciado por unos órganos llamados tricobotrias y pectinas, les permite sentir movimientos diminutos en un rango sorprendente. Una vez que detectan la posición de su objetivo, avanzan con lentitud y calculan cada paso antes de dar el golpe final. Pueden matar en segundos, pero también pueden optar por capturar y desgarrar con sus pinzas si consideran que no vale la pena gastar veneno en una presa menor. Su capacidad de adaptación no se limita a la caza. Los escorpiones han colonizado una enorme variedad de hábitats, desde desiertos abrasadores donde las temperaturas diurnas pueden superar los 50 grados, hasta bosques templados, praderas e incluso zonas montañosas. Hay registros de escorpiones que pueden sobrevivir sin comida durante más de un año, entrando en un estado de actividad mínima que reduce su gasto energético al extremo. Este nivel de resistencia les ha permitido sobrevivir a eventos que exterminaron a muchas otras especies, incluyendo glaciaciones y sequías prolongadas. Uno de los aspectos más sorprendentes de su biología es su resistencia a la radiación. Se ha demostrado que algunos escorpiones pueden soportar niveles de radiación mucho más altos que los que matarían a un ser humano. Esto, sumado a su capacidad para vivir en entornos hostiles, ha llevado a muchos científicos a considerarlos como posibles supervivientes incluso en escenarios catastróficos a nivel planetario. En otras palabras, si algún día gran parte de la vida en la Tierra desaparece, es probable que los escorpiones sigan aquí, esperando a que el mundo vuelva a estabilizarse para retomar su cacería nocturna. Su reproducción también es fascinante. Los escorpiones tienen un elaborado ritual de apareamiento que incluye una especie de danza en la que el macho y la hembra se toman de las pinzas y se desplazan en círculos, en un intercambio de señales táctiles que puede durar horas. El macho deposita un espermatóforo en el suelo y guía a la hembra para que lo recoja con su aparato reproductor. Después, dependiendo de la especie, la hembra puede llevar a sus crías dentro de su cuerpo durante varios meses antes de dar a luz. Cuando nacen, las crías suben inmediatamente al lomo de la madre, donde permanecerán protegidas hasta que muden por primera vez. Esta imagen de un depredador mortal cargando a decenas de pequeñas réplicas vivas es una de las más impactantes del mundo natural. No todos los escorpiones representan un peligro grave para los humanos, pero todos merecen respeto. Su mordida, mejor dicho, su picadura, puede causar desde un leve dolor e hinchazón hasta una reacción grave que requiere atención médica urgente. Los accidentes suelen ocurrir cuando las personas mueven piedras, manipulan madera o caminan descalzas en zonas donde estos animales se esconden. A pesar de su mala fama, los escorpiones cumplen un papel importante en el equilibrio ecológico, ya que controlan poblaciones de insectos y otros invertebrados que podrían convertirse en plagas. En el imaginario humano, el escorpión ha sido símbolo de peligro, traición y muerte en muchas culturas. Desde la mitología egipcia, donde la diosa Serket protegía a los fieles de las picaduras venenosas, hasta la astrología, donde el signo de Escorpio representa intensidad y transformación, este animal ha estado presente en historias, leyendas y supersticiones durante siglos. En algunos lugares, se le teme al punto de considerarlo un mensajero de desgracias, mientras que en otros se le respeta como un guardián contra espíritus malignos.
Observar a un escorpión en acción es presenciar una mezcla perfecta de paciencia, fuerza y letalidad. No se apresuran, no se exponen innecesariamente y no desperdician recursos. Su existencia es un recordatorio de que la supervivencia no siempre es cuestión de tamaño o velocidad, sino de saber cuándo moverse, cuándo esperar y cuándo atacar. Y mientras nosotros seguimos avanzando en la tecnología y cambiando el planeta a nuestro antojo, ellos siguen ahí, como testigos silenciosos de la historia, preparados para seguir su cacería bajo la luz fría de la luna. Mucho después de que otras especies hayan desaparecido. Las chinches besuconas, conocidas científicamente como triatominos, son insectos que a primera vista pueden parecer inofensivos para quien no las conoce. Su aspecto, similar al de otros insectos nocturnos, puede engañar fácilmente, pero detrás de esa apariencia relativamente discreta se esconde uno de los vectores más peligrosos de enfermedades en el continente americano. Estos insectos han acompañado a las comunidades humanas desde tiempos muy antiguos, habitando en zonas rurales y selváticas, pero también encontrando formas de adaptarse a entornos más urbanos cuando las condiciones lo permiten. Son llamadas besuconas porque suelen morder cerca de la boca o los ojos mientras las personas duermen, aprovechando el momento en que su víctima está completamente relajada y ajena a lo que sucede. Sin embargo, este acto, que podría interpretarse como un simple contacto de alimentación, encierra un riesgo que ha cambiado la vida de millones de personas. Las chinches besuconas se alimentan de sangre, tanto de animales como de seres humanos. A diferencia de otros insectos hematófagos como los mosquitos, que transmiten enfermedades directamente a través de su saliva, el peligro de las besuconas está en su manera particular de transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Lo que ocurre es que, después de alimentarse, el insecto defeca cerca de la herida, y es en sus heces donde se encuentra el parásito. Cuando la persona, de forma inconsciente, se rasca o mueve durante la noche, la piel lesionada entra en contacto con las heces y el parásito ingresa al organismo. Este mecanismo de transmisión es especialmente insidioso porque muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta del momento exacto en que se infectaron. Puede pasar inadvertido durante años hasta que aparecen síntomas graves que afectan órganos vitales. La enfermedad de Chagas es una de las más silenciosas y peligrosas de la región. En su fase inicial puede manifestarse con fiebre, cansancio, inflamación de ganglios o hinchazón en el lugar de la picadura, pero muchas veces pasa desapercibida. El verdadero peligro llega con el paso de los años, cuando el parásito, sin ser detectado, comienza a dañar de forma irreversible el corazón, el sistema digestivo y otros órganos. En su etapa crónica, el Chagas puede provocar insuficiencia cardíaca, arritmias letales, dilatación del esófago o del colon, y la muerte. Lo más alarmante es que millones de personas en América Latina viven con la enfermedad sin saberlo, porque no todos los sistemas de salud realizan pruebas específicas para detectarla en fases tempranas. Esto convierte a la chinche besucona en un enemigo público silencioso y persistente. En cuanto a su distribución, estos insectos se encuentran principalmente en América Central y América del Sur, aunque en los últimos años se han documentado casos en el sur de Estados Unidos debido al cambio climático y la migración de especies. Prefieren lugares oscuros y protegidos donde puedan esconderse durante el día, como grietas en las paredes, techos de paja, madrigueras de animales o debajo de colchones y muebles. Son insectos nocturnos y muy pacientes, capaces de pasar semanas sin alimentarse hasta encontrar una oportunidad segura para atacar. En zonas rurales,
Su presencia es más frecuente debido a la cercanía con animales domésticos y a las construcciones más vulnerables a su invasión. Sin embargo, no es raro que aparezcan en ciudades, especialmente en lugares donde se acumula material orgánico o hay malas condiciones de higiene. El ciclo de vida de la chinche besucona consta de varias etapas, desde nuevo, ninfa a adulto. Las ninfas, aunque más pequeñas, ya se alimentan de sangre, lo que significa que pueden transmitir la enfermedad desde muy temprano. La hembra pone sus huevos en lugares ocultos, y de ellos emergen ninfas que pasan por varias mudas hasta alcanzar el estado adulto. Durante todo este proceso, su capacidad de sobrevivir en ambientes adversos y su resistencia a la falta de alimento les otorgan una ventaja evolutiva notable. Esto las convierte en un desafío importante para el control sanitario, ya que eliminarlas por completo requiere medidas constantes y sostenidas en el tiempo. Históricamente, las chinches besuconas han estado ligadas a la pobreza y a las viviendas de construcción precaria, pero sería un error pensar que solo afectan a quienes viven en esas condiciones. Cualquier persona que viaje a zonas endémicas y duerma en lugares sin protección adecuada está en riesgo. Incluso, hay registros de transmisión a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos cuando los donantes están infectados y no fueron diagnosticados. Esto ha obligado a varios países a implementar controles más estrictos en bancos de sangre y centros de salud. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme, especialmente en áreas con recursos limitados. El control de la chinche besucona implica una combinación de medidas. Por un lado, el mejoramiento de viviendas para eliminar grietas y lugares de refugio es fundamental. Por otro, el uso de insecticidas específicos y la educación comunitaria ayudan a reducir el riesgo. Dormir bajo mosquiteros tratados con insecticida también es una estrategia recomendada, especialmente en zonas rurales. La detección temprana de la enfermedad de Chagas y el tratamiento con medicamentos antiparasitarios en las fases iniciales son clave para evitar complicaciones graves. No obstante, estos fármacos no siempre están disponibles y su efectividad disminuye cuando la enfermedad ya está en etapa crónica, lo que hace aún más urgente la prevención. Uno de los aspectos más inquietantes de las chinches besuconas es que, al igual que otros parásitos y vectores, forman parte de un ciclo ecológico complejo. Se alimentan no solo de humanos, sino también de mamíferos silvestres como zarigüeyas, armadillos y roedores, que actúan como reservorios del parásito. Esto significa que incluso si se logra eliminar al insecto de las viviendas, sigue existiendo la posibilidad de reinfestación desde el entorno natural. Por eso, los programas de control deben ser continuos y adaptarse a las condiciones locales, integrando a las comunidades en la vigilancia y la prevención. Culturalmente, en varias regiones, las chinches besuconas forman parte del imaginario popular asociado a enfermedades y malestares misteriosos. Algunas comunidades rurales incluso han desarrollado nombres y creencias locales sobre ellas, a veces viéndolas como presagio de enfermedad o mala suerte. Aunque estas interpretaciones provienen de la tradición oral, en este caso no están lejos de la verdad, pues el peligro que representan es muy real y comprobado científicamente. Las campañas de salud pública han intentado aprovechar este conocimiento popular para reforzar el mensaje preventivo, explicando de manera sencilla cómo identificar al insecto y qué medidas tomar para evitar el contacto. En los últimos años, la investigación sobre las chinches besuconas y el Trypanosoma cruzi ha avanzado gracias a la genética y la biología molecular. Se han identificado distintas especies de triatominos, algunas más peligrosas que otras por su comportamiento y su capacidad de adaptación a ambientes humanos. También se estudian posibles vacunas y tratamientos más efectivos contra el Chagas, pero el camino aún es largo.
Mientras tanto, las historias de personas afectadas por la enfermedad siguen siendo un recordatorio de que la amenaza está presente. Pacientes que vivieron décadas sin saber que estaban infectados, y que un día se enfrentaron a un diagnóstico irreversible, muestran la crudeza de esta realidad. El nombre de besucona, que podría parecer tierno o gracioso, es una ironía cruel frente a los estragos que causa. Este insecto no busca cariño ni compañía, sino alimento, y lo hace de la manera más traicionera posible, en la quietud de la noche, cuando la víctima está indefensa. Si algo caracteriza a este vector es su capacidad de aprovechar el descuido humano y la fragilidad de las barreras físicas que nos separan de él. En ese sentido, la lucha contra las chinches besuconas es también una lucha contra la indiferencia y el desconocimiento. Mientras no se le dé la importancia que merece, seguirá encontrando formas de multiplicarse y expandir su alcance. En resumen, las chinches besuconas son mucho más que un insecto molesto. Representan un problema de salud pública que combina biología, pobreza, falta de infraestructura y retos médicos. Su papel en la transmisión del Trypanosoma cruzi las convierte en protagonistas de una de las enfermedades más olvidadas, pero devastadoras del continente. Controlarlas requiere un esfuerzo coordinado y constante, no solo de las autoridades sanitarias, sino de las comunidades enteras. Al final, conocerlas, identificarlas y comprender su peligrosidad es el primer paso para protegerse de ellas. Dentro del mundo acuático, en lagos, ríos y estanques, que a primera vista parecen tranquilos y llenos de vida inofensiva, se esconde uno de los animales más discretos y a la vez más peligrosos para el ser humano. Los caracoles de agua dulce, pequeños moluscos que en apariencia no podrían causar mayor preocupación, han sido responsables de la transmisión de una de las enfermedades más antiguas y persistentes en la historia de la humanidad, la esquistosomiasis. Esta dolencia, también conocida como bilharziasis, ha afectado a millones de personas en regiones tropicales y subtropicales durante siglos, y su vector principal son precisamente estos pequeños organismos que, en apariencia, parecen simples y hasta frágiles. Lo primero que hay que entender es que el caracol de agua dulce en sí mismo no es el enemigo directo. No tiene colmillos, no es agresivo, no puede morderte ni atacarte. Sin embargo, se convierte en un eslabón crucial en el ciclo vital de un parásito llamado esquistosoma, un gusano plano microscópico capaz de vivir dentro del cuerpo humano durante años. Este parásito utiliza a los caracoles como hospedadores intermedios, lo que significa que el ciclo de la infección no podría completarse sin ellos. Cuando una persona infectada libera huevos del parásito a través de su orina o heces en fuentes de agua dulce, estos huevos liberan larvas diminutas que buscan a un caracol. Una vez dentro del caracol, las larvas se multiplican y se transforman en una nueva forma llamada cercaria, la cual abandona al molusco y queda libre en el agua lista para penetrar la piel de cualquier ser humano que entre en contacto con ese entorno. Lo inquietante es que estas larvas microscópicas pueden atravesar la piel en cuestión de segundos, incluso sin que la persona lo note. No hace falta tener heridas abiertas ni cortes visibles. Basta con caminar descalzo por la orilla de un lago, nadar en un río o lavar ropa en una corriente infestada para que estas criaturas encuentren la forma de ingresar. Una vez dentro, viajan por el torrente sanguíneo hasta alcanzar órganos como el hígado, la vejiga o los intestinos, donde maduran y comienzan a poner miles de huevos que, a su vez, provocan inflamaciones, cicatrices internas y un daño progresivo que puede llevar a la muerte si no se trata a tiempo. El problema con los caracoles de agua dulce es que son abundantes y muy resistentes.
Pueden adaptarse a distintos tipos de agua, soportar cambios moderados de temperatura y sobrevivir a periodos secos enterrándose en el lodo hasta que las condiciones mejoren. Esto significa que erradicarlos es extremadamente difícil. En muchas comunidades rurales de África, Asia y América Latina, estos caracoles comparten los mismos espacios acuáticos donde las personas obtienen agua para beber, cocinar, bañarse o lavar ropa. A esto se suma la falta de infraestructura sanitaria adecuada, lo que convierte a estas zonas en focos permanentes de transmisión. Históricamente, la esquistosomiasis ha sido una de las enfermedades más olvidadas por las campañas de salud pública global. Aunque existen medicamentos efectivos para tratarla, el verdadero desafío es romper el ciclo de contagio, lo que implicaría no solo tratar a las personas infectadas, sino también reducir las poblaciones de caracoles y mejorar el acceso a agua segura. Países como Egipto y China han implementado programas masivos para controlar los caracoles, utilizando desde depredadores naturales hasta químicos especiales que reducen sus poblaciones. Sin embargo, estos métodos tienen límites y, en algunos casos, pueden afectar a otras especies acuáticas, generando un nuevo desequilibrio en el ecosistema. A pesar de su peligrosidad como transmisores de enfermedades, los caracoles de agua dulce cumplen un papel ecológico importante. Son parte de la cadena alimenticia, sirviendo como alimento para peces, aves y otros animales. Además, ayudan a mantener limpios ciertos cuerpos de agua al alimentarse de algas y materia orgánica en descomposición. El verdadero problema aparece cuando su población crece de manera descontrolada en lugares donde hay presencia del parásito. Allí dejan de ser simples moluscos inofensivos para convertirse en una amenaza silenciosa para comunidades enteras. En algunas culturas, estos caracoles incluso son considerados un recurso alimenticio. En regiones de Asia y África, se consumen tras ser hervidos o cocinados, pero esto solo es seguro si provienen de aguas libres de parásitos. Comer o manipular caracoles contaminados sin las precauciones necesarias puede exponer a la persona a otros patógenos además de los esquistosomas. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha advertido durante décadas sobre la importancia de la educación comunitaria en zonas endémicas, enseñando a identificar lugares de riesgo y a implementar hábitos más seguros. Lo que resulta más perturbador es pensar en la forma en que este ciclo parasitario ha persistido durante siglos sin grandes cambios. Generaciones enteras han crecido junto a estos caracoles sin imaginar que la fuente de agua de la que dependen para sobrevivir es, al mismo tiempo, el escenario donde el parásito prepara su próxima infección. Esta dualidad, donde un recurso vital se convierte en una amenaza mortal, es lo que hace que la historia de los caracoles de agua dulce sea tan inquietante. Es un recordatorio de que en la naturaleza, el peligro no siempre se presenta con colmillos afilados o garras amenazantes. A veces se esconde en las formas más humildes y aparentemente indefensas. Hoy en día, gracias a la investigación científica y a las campañas de salud global, la esquistosomiasis es más controlable que nunca, pero sigue afectando a más de 200 millones de personas en todo el mundo, especialmente en zonas rurales con bajos recursos. Y mientras existan lugares donde el ser humano y el caracol compartan el mismo espacio acuático sin medidas de prevención, el riesgo continuará. Es por eso que el estudio de estos moluscos no es solo una cuestión de biología, sino también de salud pública y supervivencia. En el fondo, lo que más sorprende de los caracoles de agua dulce no es su forma, ni su lento desplazamiento por el fondo del río, sino la forma en que han estado involucrados en un juego mortal durante generaciones. Sin intención alguna pero con consecuencias devastadoras. Permanecen allí, inmóviles en apariencia, ocultos entre piedras y plantas acuáticas,
esperando que el ciclo de la vida siga su curso y que una nueva víctima, sin saberlo, se acerque al agua que para muchos significa vida. Pero para otros ha sido el inicio de una enfermedad que puede marcar toda su existencia. En el mundo animal existen peligros que, aunque no siempre se ven, están ahí, esperando el momento preciso para atacar. Entre ellos, uno de los más temidos es el perro infectado con rabia. Esta enfermedad, presente desde tiempos antiguos, no solo es mortal, sino que provoca una transformación aterradora en el comportamiento del animal, llevándolo a perder todo rastro de domesticidad para convertirse en una máquina de morder y propagar el virus. Lo más inquietante es que cualquiera podría cruzarse con un perro así en la calle sin saberlo, y para cuando los síntomas son evidentes, ya puede ser demasiado tarde. La rabia es causada por un virus que ataca directamente el sistema nervioso central. Lo hace de manera lenta al principio, pero cuando alcanza el cerebro, los cambios son tan radicales que el animal deja de reconocer a amigos y dueños. Ese perro fiel, que jugaba en el patio o acompañaba a su amo en caminatas, puede convertirse en cuestión de días en un ser hostil, con espuma en la boca y un instinto imparable por morder. La imagen es tan perturbadora que ha inspirado leyendas urbanas, películas de terror y advertencias que han pasado de generación en generación. Sin embargo, detrás de las historias existe un peligro real y científicamente comprobado. Uno de los aspectos más escalofriantes de la rabia es que el periodo de incubación es variable. Puede durar desde unas pocas semanas hasta varios meses sin que el animal presente síntomas visibles. Esto significa que un perro puede estar infectado, jugar con niños, dormir junto a su dueño y compartir alimento, todo sin levantar sospechas. Cuando finalmente aparecen las señales, el virus ya ha tomado control total del sistema nervioso, y la posibilidad de tratamiento es prácticamente nula, tanto para el animal como para cualquier humano que haya sido mordido y no haya recibido atención médica inmediata. En zonas rurales y comunidades con poca infraestructura veterinaria, los perros rabiosos son una amenaza constante. Las historias de ataques no provocados son comunes: un perro que de pronto corre hacia un grupo de personas y muerde indiscriminadamente, o aquel que sigue a su víctima en silencio hasta encontrar el momento de saltar. Estos ataques no siempre ocurren de noche. De hecho, el virus puede alterar tanto el comportamiento del animal que lo empuja a actuar en plena luz del día, sin miedo y sin descanso. La espuma en la boca, uno de los signos más reconocidos, no es en realidad saliva normal, sino el resultado de la parálisis que el virus provoca en los músculos de la garganta. El perro pierde la capacidad de tragar, lo que hace que la saliva se acumule y forme esa espuma blanca que tanto aterra. Este síntoma, junto con los gruñidos constantes, la mirada fija y la hiperactividad, son las señales de que el animal ya se encuentra en la etapa más peligrosa y es capaz de atacar sin provocación alguna. A lo largo de la historia, la rabia ha sido considerada casi como una maldición. En épocas pasadas, no existían vacunas ni tratamientos, por lo que un mordisco significaba una sentencia de muerte. Las comunidades, al identificar a un perro sospechoso, solían aislarlo o sacrificarlo de inmediato para evitar que la enfermedad se extendiera. Hoy en día, aunque la medicina ha avanzado, el virus sigue siendo letal si no se trata a tiempo, y en muchos países la falta de campañas de vacunación en animales domésticos mantiene el riesgo vivo. Uno de los elementos más inquietantes es que no todos los perros rabiosos muestran un comportamiento agresivo. Existe una variante conocida como rabia paralítica o muda, en la que el animal se debilita progresivamente hasta quedar inmóvil.
pero sigue siendo portador del virus y puede contagiarlo si muerde o incluso si su saliva entra en contacto con heridas abiertas. Esta forma silenciosa de la enfermedad es la más peligrosa para quienes creen que un perro tranquilo y débil no puede representar un peligro. Casos documentados muestran que incluso perros criados en ambientes controlados pueden infectarse si entran en contacto con animales salvajes como murciélagos, zorros o mapaches portadores del virus. Basta una mordida pequeña, a veces imperceptible, para que el ciclo de la rabia comience. Esto explica por qué, en zonas con fauna silvestre cercana, las autoridades insisten tanto en mantener las vacunas al día. Los ataques de perros rabiosos no solo provocan lesiones físicas graves, sino también un trauma psicológico profundo. Las víctimas, especialmente niños, suelen desarrollar miedo permanente a los animales, pesadillas recurrentes y ansiedad al salir a la calle. En comunidades pequeñas, la presencia de un perro rabioso desata una ola de tensión, todos se encierran, los niños dejan de jugar afuera y cualquier perro callejero es visto con sospecha. Los videos y grabaciones reales de ataques por rabia son difíciles de ver. En ellos se aprecia cómo un perro aparentemente normal se transforma en cuestión de segundos, lanzándose sobre personas, otros animales e incluso contra vehículos. La fuerza con la que muerde es tal que muchas veces no suelta a la víctima, obligando a intervenir con violencia para detener el ataque. Estas imágenes son una advertencia gráfica de lo que este virus puede provocar y del poco tiempo que hay para reaccionar cuando ocurre un ataque. El miedo a la rabia no es infundado. Según la Organización Mundial de la Salud, decenas de miles de personas mueren cada año en el mundo a causa de esta enfermedad, y la gran mayoría de los casos están relacionados con mordidas de perros infectados. Lo más frustrante es que es una enfermedad completamente prevenible mediante vacunación, pero la falta de recursos, educación y control sobre la población canina callejera perpetúa la amenaza. Para quienes han presenciado un ataque, la imagen queda grabada para siempre. Un perro con los ojos vidriosos, las orejas echadas hacia atrás, gruñendo sin parar y con la espuma cayendo de su hocico es una visión que despierta un instinto primitivo de huir. Incluso los amantes de los perros admiten que enfrentarse a un animal así es como encontrarse con una versión oscura y distorsionada de una de las especies más queridas por el ser humano. La rabia en perros es una mezcla de tragedia y horror. Tragedia porque un animal que en condiciones normales es leal y protector termina convertido en una amenaza mortal, y horror porque la transformación es inevitable una vez que el virus avanza. La única defensa real es la prevención, vacunas, control de la población canina y educación sobre cómo actuar ante un perro sospechoso. Sin estas medidas, la historia seguirá repitiéndose, y cada mordida será una ruleta rusa con consecuencias fatales. Las serpientes han fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Estos reptiles alargados y sin extremidades poseen una combinación de gracia y letalidad que los convierte en depredadores eficientes y en símbolos culturales cargados de significado. Desde los desiertos abrasadores hasta las selvas más húmedas, pasando por campos, sabanas e incluso aguas, las serpientes se han adaptado a casi todos los ecosistemas del planeta. Existen más de 3.000 especies, con una asombrosa diversidad de colores, tamaños y comportamientos. Algunas son totalmente inofensivas para el ser humano, mientras que otras poseen venenos capaces de matar en minutos. Lo cierto es que su sola presencia genera en muchas personas una reacción instintiva de miedo o repulsión, heredada quizá de miles de años de interacción y peligro compartido en la naturaleza. A diferencia de otros animales depredadores, las serpientes no cazan persiguiendo activamente a su presa por largas distancias.
Su estrategia es más sutil y eficiente. Muchas especies confían en el sigilo, permaneciendo inmóviles durante horas, camufladas entre la vegetación o la arena, hasta que un movimiento en su rango de visión desencadena un ataque rápido y preciso. Su cuerpo musculoso y flexible, combinado con una mandíbula que puede abrirse mucho más de lo que aparenta, les permite engullir presas enteras de un tamaño sorprendente en comparación con su propia cabeza. Las serpientes no mastican, su sistema digestivo está diseñado para descomponer huesos, carne y órganos lentamente, aprovechando cada nutriente. Esto significa que, dependiendo del tamaño de la presa, pueden pasar días o incluso semanas antes de necesitar alimentarse nuevamente. Una de las características más temidas en ciertas serpientes es la presencia de veneno. No todas las serpientes son venenosas, pero entre las que lo son encontramos algunas de las criaturas más peligrosas del mundo. El veneno puede tener distintos efectos según la especie: neurotóxicos, que paralizan el sistema nervioso; hemotóxicos, que destruyen tejidos y células sanguíneas; y citotóxicos, que dañan las células y provocan necrosis. El taipán del interior de Australia, por ejemplo, es considerado uno de los reptiles más venenosos que existen. Una sola mordida puede contener suficiente veneno para matar a decenas de personas, aunque afortunadamente rara vez entra en contacto con humanos debido a su naturaleza esquiva y su hábitat remoto. Por otro lado, las cobras, conocidas por su postura erguida y su amenaza con la capucha extendida, pueden escupir veneno directamente a los ojos de sus agresores, causando dolor intenso e incluso ceguera si no se trata a tiempo. Pero el veneno no es la única arma de las serpientes. Las constrictoras como las boas y pitones, aunque no poseen toxinas peligrosas para el ser humano, tienen una fuerza aplastante capaz de sofocar a sus presas en cuestión de minutos. En lugar de morder y envenenar, estas serpientes enrollan su poderoso cuerpo alrededor de la víctima, apretando cada vez más con cada exhalación de la presa hasta que ya no puede respirar. Este método de caza es brutalmente efectivo y ha convertido a estos reptiles en algunos de los depredadores más impresionantes de la naturaleza. En muchas culturas, las serpientes tienen un papel dual, son símbolos tanto de muerte como de renovación. En la mitología griega, la figura de Medusa representaba un monstruo cuya mirada convertía a la gente en piedra, pero también se asociaba a la protección y el castigo divino. En otras tradiciones, como en algunas culturas indígenas americanas y mesoamericanas, la serpiente emplumada era un símbolo de sabiduría, fertilidad y renacimiento. Incluso en la medicina moderna, el símbolo del caduceo, con dos serpientes enroscadas alrededor de un bastón, sigue vigente como representación del conocimiento médico y la curación. Esta dualidad refleja la relación ambivalente que los humanos han tenido con las serpientes a lo largo de la historia: temor, respeto y fascinación a partes iguales. El miedo a las serpientes, conocido como ofidiofobia, es uno de los más comunes entre los humanos y puede tener raíces evolutivas profundas. Los estudios sugieren que nuestros ancestros primates desarrollaron una habilidad especial para detectar la forma y el movimiento de las serpientes, ya que representaban un peligro constante en su entorno. Esta capacidad de reconocer y reaccionar rápidamente ante una amenaza reptil pudo haber salvado innumerables vidas a lo largo de la evolución. Sin embargo, no todas las serpientes representan un peligro real para las personas. De hecho, la mayoría de las especies no son venenosas y prefieren evitar el contacto humano siempre que sea posible. En zonas rurales y selváticas, las serpientes cumplen un papel ecológico esencial. Ayudan a controlar poblaciones de roedores e insectos, evitando plagas que podrían devastar cultivos o propagar enfermedades. Su eliminación indiscriminada, motivada por el miedo, puede desequilibrar ecosistemas enteros.
Por ejemplo, en algunas regiones donde las serpientes fueron erradicadas, las poblaciones de ratas se dispararon, trayendo consigo problemas de salud pública y daños a la agricultura. Entender el papel que desempeñan estos reptiles es fundamental para su conservación y para mantener el equilibrio natural. Por supuesto, hay encuentros que pueden ser peligrosos y es importante saber cómo actuar. En regiones donde viven especies venenosas, se recomienda caminar con calzado adecuado y pantalones largos, evitar introducir las manos en agujeros o vegetación densa, y usar linterna durante la noche. En caso de mordedura, es vital mantener la calma, inmovilizar la zona afectada y buscar atención médica inmediata. Los antídotos, desarrollados para contrarrestar los efectos de distintos tipos de venenos, han salvado miles de vidas en las últimas décadas, pero su eficacia depende de recibir tratamiento rápidamente. En la actualidad, el estudio de las serpientes no solo tiene fines ecológicos o médicos, sino también tecnológicos. Los investigadores analizan su movimiento para mejorar el diseño de robots que puedan desplazarse por terrenos complicados, como escombros tras un terremoto o túneles estrechos en labores de rescate. Asimismo, las propiedades del veneno están siendo estudiadas para el desarrollo de medicamentos que traten afecciones como la hipertensión, coágulos sanguíneos y ciertos tipos de dolor crónico. Esto demuestra que incluso los animales más temidos pueden ofrecer beneficios inesperados para la humanidad si se les estudia y protege de forma adecuada. Con todo esto, queda claro que las serpientes son mucho más que simples símbolos de peligro. Representan una de las ramas más exitosas de la evolución, capaces de sobrevivir en entornos extremos y desempeñar roles vitales en los ecosistemas. Pueden ser letales, sí, pero también son aliadas silenciosas en el control de plagas y fuentes de inspiración para avances científicos. La relación entre los humanos y las serpientes seguirá marcada por el respeto y la cautela, pero entenderlas mejor es el primer paso para superar el miedo irracional y aprender a convivir con ellas. Porque al final, como ocurre con muchas criaturas de la naturaleza, su aparente amenaza es solo una parte de una historia mucho más amplia y fascinante que vale la pena conocer. A lo largo de la historia de la vida en la Tierra han existido criaturas temibles. Depredadores con colmillos del tamaño de espadas, venenos que podrían matar a un elefante con una sola gota, y bestias con una fuerza tan descomunal que podían acabar con presas mucho más grandes que ellas. Sin embargo, ninguna de estas criaturas ha logrado alterar el equilibrio del planeta de la manera en que lo ha hecho una sola especie. Una criatura que, a diferencia de todas las demás, no depende únicamente de la fuerza física, la velocidad o el veneno para sobrevivir. Una especie que ha desarrollado algo mucho más letal: inteligencia estratégica, tecnología y una capacidad sin precedentes para modificar su entorno. Esa especie somos nosotros, los seres humanos. Aunque a primera vista podríamos pensar que no tenemos las garras de un león, los colmillos de un tigre o las mandíbulas de un tiburón blanco, la verdad es que no los necesitamos. Nuestra arma más poderosa ha sido siempre la mente. Desde que el primer homínido afiló una piedra para convertirla en una herramienta de caza, el destino de la Tierra cambió para siempre. La evolución nos dotó de un cerebro capaz de crear, pero también de destruir. Gracias a nuestra inteligencia logramos no solo sobrevivir frente a depredadores mucho más fuertes que nosotros, sino también convertirnos en el depredador que no tiene competencia. El ser humano es capaz de matar a cualquier otra especie, sin importar su tamaño, fuerza o velocidad. Y no siempre lo hace por necesidad. A diferencia de otros animales, que cazan únicamente para alimentarse o defenderse, el humano ha llegado a matar por placer, por poder, por miedo o incluso por simple diversión.
Esta característica nos convierte en un peligro no solo para las demás especies, sino para nosotros mismos. Históricamente hemos demostrado que nuestra capacidad destructiva no tiene comparación. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados llegaron a nuevas tierras, muchas especies que habían vivido durante millones de años desaparecieron en cuestión de décadas. El mamut lanudo, el tigre dientes de sable y muchas aves gigantes fueron borrados del mapa por la caza masiva y la alteración de sus hábitats. Y lo más preocupante es que, a pesar de que hoy tenemos más conocimiento que nunca sobre los ecosistemas y el impacto de nuestras acciones, seguimos repitiendo los mismos errores, pero a una escala mucho mayor. Nuestro avance tecnológico nos ha dado herramientas que multiplican exponencialmente nuestra capacidad de causar daño. Armas de fuego, explosivos, venenos químicos, maquinaria pesada y, en el caso más extremo, armas nucleares que podrían aniquilar a millones de personas en segundos. Ningún otro animal en el planeta tiene la capacidad de apretar un botón y borrar ciudades enteras. Ningún otro animal puede modificar el clima global, destruir selvas completas o vaciar los océanos con métodos industriales. Pero quizá el aspecto más inquietante de todo esto es que la amenaza que representamos no siempre viene de manera directa. Muchas veces no somos conscientes del daño que causamos. La contaminación del aire y el agua, la deforestación, la sobrepesca, el uso indiscriminado de pesticidas y la introducción de especies invasoras en ecosistemas frágiles son ejemplos claros de cómo nuestras acciones cotidianas pueden desencadenar consecuencias catastróficas. Lo que para nosotros puede parecer un avance, como la construcción de ciudades o carreteras, para otras especies significa la pérdida total de su hogar y, con ello, su extinción. El ser humano también es único en su capacidad de crear conflictos a gran escala. Las guerras, a diferencia de los enfrentamientos animales, no son simples disputas territoriales entre individuos. Son enfrentamientos organizados, planificados y sostenidos, en los que se utilizan recursos y estrategias con el objetivo de aniquilar al oponente. Y lo más alarmante es que, a lo largo de la historia, la mayoría de estas guerras han sido impulsadas por razones ideológicas, religiosas o políticas, más que por una necesidad real de supervivencia. En otras palabras, el ser humano puede matar por ideas, algo que ningún otro animal haría. No obstante, lo más paradójico de nuestra especie es que, aunque somos capaces de actos de destrucción masiva, también tenemos la capacidad de crear, cuidar y proteger. Nuestra inteligencia nos permite comprender el daño que hemos causado y buscar soluciones para revertirlo. Hemos salvado especies al borde de la extinción, restaurado ecosistemas y creado leyes internacionales para proteger la vida silvestre. Pero el problema es que estas acciones a menudo llegan demasiado tarde o no tienen el alcance suficiente para contrarrestar la magnitud de la destrucción previa. Cuando analizamos nuestra posición en la cadena alimenticia, descubrimos que somos un superdepredador que no tiene depredadores naturales. No hay otra especie que pueda regular nuestra población de forma natural, lo que significa que somos nosotros mismos quienes debemos controlar nuestro impacto. Sin embargo, la historia ha demostrado que no siempre tomamos decisiones pensando en el bienestar colectivo a largo plazo. Y esa es precisamente la razón por la que somos considerados el animal más peligroso. Nuestra capacidad de destruir es tan grande como nuestra incapacidad de detenernos a tiempo. Si observamos las estadísticas, cada año mueren millones de personas a causa de otros seres humanos. Homicidios, guerras, genocidios, actos terroristas y crímenes organizados superan con creces las muertes causadas por animales salvajes. Incluso las pandemias, que podrían parecer un fenómeno natural, muchas veces se ven agravadas o incluso provocadas por nuestras propias acciones, como la destrucción de hábitats y el tráfico ilegal de animales.
En este sentido, nuestra especie no solo es peligrosa para otras formas de vida, sino para nuestra propia supervivencia. El peligro del ser humano no radica únicamente en lo que podemos hacer, sino en lo que estamos dispuestos a hacer. Tenemos la capacidad de tomar decisiones que alteren el destino de todo el planeta, y lo hacemos con una mezcla de ambición, curiosidad y, en muchos casos, egoísmo. Ninguna otra especie puede cambiar el curso de la historia global con tanta rapidez. Un solo descubrimiento, una sola guerra o una sola decisión política puede alterar el equilibrio de la vida en la Tierra en cuestión de años o incluso meses. El verdadero desafío para nuestra especie es aprender a equilibrar nuestras capacidades con nuestra responsabilidad. Tenemos en nuestras manos el poder de preservar la vida o destruirla. Podemos ser los guardianes de la Tierra o sus verdugos. Y aunque es cierto que hemos avanzado en la conciencia ambiental y los esfuerzos de conservación, también es evidente que el camino por recorrer es largo y está lleno de obstáculos. En última instancia, el título del animal más peligroso no es un galardón que debamos aceptar con orgullo. Es una advertencia, un recordatorio de que nuestro lugar en la cima de la cadena alimenticia viene acompañado de una responsabilidad inmensa. La pregunta que queda en el aire es si seremos capaces de cambiar lo suficiente para dejar de ser una amenaza y convertirnos en una especie que use su poder para proteger, en lugar de destruir. El ser humano es la prueba viviente de que la inteligencia, sin empatía y sin control, puede ser más letal que cualquier colmillo, garra o veneno. Y mientras no aprendamos a moderar nuestro impacto, seguiremos siendo, sin competencia alguna, el animal más peligroso que jamás haya caminado sobre la Tierra. A lo largo de este top hemos visto criaturas que han causado miles de bajas humanas, pero ninguna se compara con esta. El mosquito. El enemigo más letal de todos. Y lo más inquietante es que no es un depredador imponente, no tiene garras, colmillos ni veneno mortal. Es pequeño, frágil a simple vista, pero es el asesino más eficiente que ha existido en la historia de la humanidad. Existen más de 3000 especies de mosquitos en el planeta, pero solo unas pocas son responsables de la transmisión de enfermedades mortales. Entre ellas destacan el Anopheles, el Aedes aegypti y el Culex. Estos diminutos insectos han sido el vehículo perfecto para virus y parásitos que han cambiado el rumbo de la historia. Hablamos de malaria, dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, encefalitis y muchas más. Enfermedades que, juntas, han matado a más personas que todas las guerras de la humanidad combinadas. Para entender la magnitud, basta con un dato escalofriante. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 700.000 personas a causa de enfermedades transmitidas por mosquitos. Y eso solo, contando los casos registrados. La malaria por sí sola mata a más de 500.000 de personas al año, la mayoría niños menores de 5 años en África subsahariana. Y la historia demuestra que esta cifra ha sido incluso mayor en el pasado. Hubo épocas en las que la malaria y la fiebre amarilla paralizaron ejércitos enteros, detuvieron proyectos de construcción y cambiaron fronteras. El mosquito es maestro en adaptarse. Se reproduce en casi cualquier lugar donde haya un poco de agua estancada. Un charco, una maceta olvidada, una llanta vieja, incluso el agua acumulada en una tapa de botella es suficiente para que la hembra deposite sus huevos. Y en cuestión de días, esas larvas se convierten en adultos listos para alimentarse de sangre. Lo peor es que no necesitan mucho para encontrar a su próxima víctima. Tienen sensores para detectar el dióxido de carbono que exhalamos, el calor de nuestro cuerpo e incluso el olor del sudor. Nos localizan con una precisión inquietante. Cuando un mosquito infectado pica, no solo extrae sangre.
Inyecta saliva que contiene los patógenos responsables de estas enfermedades. Es un proceso silencioso, indoloro en el momento, pero que puede desencadenar fiebres altísimas, dolores musculares insoportables, hemorragias internas o incluso fallo orgánico múltiple. Y muchas veces, la persona no sabe que está enferma hasta que los síntomas ya son graves. Las grandes pandemias provocadas por mosquitos han moldeado el mundo de formas que pocos imaginan. Durante la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, miles de trabajadores murieron de malaria y fiebre amarilla. El proyecto estuvo a punto de fracasar. No fue hasta que se implementaron medidas drásticas de control de mosquitos que la obra pudo completarse. Incluso guerras han sido influenciadas por ellos. En conflictos tropicales, más soldados han muerto por enfermedades transmitidas por mosquitos que por las balas enemigas. Lo más inquietante es que, a pesar de los avances en medicina y tecnología, no hemos podido erradicarlos. Algunos intentos de control masivo han fallado porque el mosquito evoluciona rápido, desarrollando resistencia a insecticidas y adaptándose a nuevos entornos. El cambio climático también juega en su favor, expandiendo sus territorios a regiones que antes eran demasiado frías para ellos. Ciudades que nunca habían tenido dengue ahora enfrentan brotes alarmantes. Pero hay algo más perverso en todo esto. El mosquito no discrimina. Ataca al rico y al pobre, al joven y al viejo, en ciudades modernas o en aldeas remotas. No le importa tu raza, religión o idioma. Mientras tenga acceso a tu sangre, eres un objetivo. Y a diferencia de otros animales peligrosos que puedes evitar, el mosquito es prácticamente imposible de esquivar. No importa cuánto te cubras o cuántas barreras pongas, siempre habrá uno que logre encontrar el mínimo espacio para llegar a ti. Es irónico pensar que el animal más peligroso para el ser humano no es un león, un tiburón o una serpiente venenosa. Es un insecto diminuto que cabe en la punta de un dedo. Y su poder no radica en la fuerza física, sino en la capacidad de propagar muerte de manera silenciosa e implacable. Quizá lo más aterrador sea que no se trata de un enemigo que podamos derrotar del todo. Podemos controlarlo, reducir su impacto, pero siempre estará ahí, acechando. Un zumbido en la oscuridad, una picadura casi imperceptible, y la posibilidad de que tu vida cambie para siempre. Así que, cuando pienses en animales peligrosos, recuerda esto. No es el rugido de un depredador lo que debería ponerte nervioso. Es ese leve y molesto sonido junto a tu oído en medio de la noche. Porque ese sonido, tan pequeño, puede ser el preludio de la muerte.